Bien, muchas gracias por reconectarse. Una disculpa, se me fue el tiempo y no me fijé, pero qué bueno que ya se reconectaron. Gracias. Vamos a esperar un minuto más para que se acaben de conectar y continuamos. Muchas gracias por la espera. Nueva cuenta, vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando antes de esta pausa obligada por Zoom. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Gracias por reconectarse. Estábamos viendo en este circuito, decíamos que es un circuito serie de resistores, están conectados uno a continuación del otro, una sola trayectoria para que la corriente circule y pues por cada resistor circula una corriente que identificamos con el subíndice del resistor, y también en cada caso, para que esa corriente exista, pues debe de haber una diferencia potencial, un voltaje entre esos terminales. Entonces aquí también debe haber un voltaje 2 entre los terminales del resistor 2. Y de la misma manera debe haber un voltaje 3 entre los terminales del resistor 3. Y entonces el objetivo de estos ejercicios es precisamente determinar todos estos parámetros para este circuito. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular todo esto que vamos a poner ahorita aquí en el costado. Para este circuito vamos a determinar, para empezar, una resistencia total del circuito. Y vamos a determinar las corrientes individuales en cada resistor. La corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, porque son solamente 3 elementos. Si hubiera 4 o 5, pues habría que calcular las otras corrientes. Y de la misma manera vamos a calcular el voltaje 1, o sea, los voltajes individuales para cada uno de los resistores, el voltaje 2 y el voltaje 3. Y entonces, de la misma manera como lo hicimos antes para capacitores, ahora tenemos que calcular todos estos parámetros para este circuito. Muchachos, la pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que puedo calcular para poder, o qué es lo primero que tengo que calcular para poder resolver este circuito? ¿Alguna idea? La resistencia total, Muy bien, Alondra, gracias. La resistencia total, y en este caso que es un circuito serie, ¿cómo determino la resistencia total? ¿A qué va a ser igual esta resistencia total? sumando todas las resistencias. A la suma de todas las resistencias. Gracias, Rubí. A la suma de todas las resistencias. Entonces tengo que sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que son las únicas que tengo en este circuito. Y de esa manera puedo calcular la resistencia total. Recuerden que en este circuito la resistencia total va a ser mayor que las resistencias individuales. Propiamente va a ser la suma de todas las resistencias. Entonces, si sumamos estos 100 ohms de la resistencia 1 más 200 ohms de la resistencia 2 más 200 ohms de la resistencia 3, entonces podemos obtener la resistencia total, que va a ser en este caso de 500, ¿no? 500 ohms. Ese es el valor de la resistencia total. Bueno, ya tenemos aquí el primer valor. La resistencia total es 500 ohms.
Muy bien, muchachos, ya calculamos la resistencia total del circuito, ya sabemos cuánto es lo que finalmente va a tener como efecto de resistencia este circuito en total. ¿Y qué seguiría? ¿Qué podríamos calcular ahora que ya conocemos la resistencia total de este circuito? Me faltó ponerla aquí, no la puse, pero también necesitamos determinar cuánto vale la corriente total. ¿Qué sigue? Ahora que ya conocemos la resistencia total, ¿qué podemos calcular? Desde luego La, aquí tenemos un voltaje total. ¿Cuál me dijiste, perdón? la corriente. La corriente. Muy bien, si ya conocemos el voltaje total, porque es el dato que tenemos en el circuito y calculamos ahorita la resistencia total, pues podemos sin ningún problema en este momento calcular la corriente total del circuito. Y esa va a ser, pues, de acuerdo con la ley de Ohm, igual a qué? Igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. En este caso, como queremos la corriente total, será el voltaje total entre la resistencia total. Y de esa manera, si hacemos esta relación del voltaje total que aplicamos aquí de 100 volts entre la resistencia total que encontramos para este circuito de 500 ohms, entonces vamos a tener 1 entre 5, 0.2, ¿no? 1 entre 5, 0.2 amperes. Les decía hace rato, Olga, son volts por ohm y eso también se llaman amperes. De acuerdo con la ley de Ohm, pues eso me debe dar corriente, entonces esos también equivalen a amperes. 0.2 amperes. Y ya tenemos la corriente total, esta que es de 0.2 amperes. ¿Y qué hacemos para calcular, por ejemplo, las corrientes 1, 2 y 3? ¿Como una idea? Aprovechar. Ajá, amperios, amperes, sí, muy bien. ¿Cómo serán las corrientes 1, 2 y 3? ¿Cómo las determinamos? Igual a la corriente total. Ajá, efectivamente, vamos a recordar que este es un circuito serie. Y entonces, si recordamos que este es un circuito serie, debemos de recordar que la corriente total en este circuito serie, pues va a ser exactamente igual a la corriente en cada resistor. En este caso, en la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, va a ser igual a la corriente 3. Y todas, en este caso, van a ser igual a la corriente total, es decir, todas van a ser exactamente igual a 0.2 amperes. Porque decíamos, pues si observamos, esta corriente se generó por el efecto total de la resistencia total. Y esta corriente pues es la misma que pasa por el resistor 1, por el resistor 2, por el resistor 3, porque no hay otro camino por donde se vaya esta corriente. Estos 2 amperes, que es la corriente total, pues tienen que pasar por cada uno de los resistores. Entonces, de esta manera ya establecimos cuánto valen las tres corrientes y bueno, solamente vas a clarificarlo acá. Podemos escribir que la corriente 1 vale 0.2 amperes y la corriente 2 también vale 0.2 amperes y la corriente 3 también vale 0.2 amperes. De suerte que ya tenemos pues todas las corrientes y nos falta determinar los voltajes 1, 2 y 3. La pregunta es ahora cómo calculamos el voltaje 1, 2 y 3. Por ejemplo, el voltaje 1, ¿a qué va a ser igual? De acuerdo con la ley de Ohm. Recuerden, aquí es importante, a veces, a lo mejor es necesario tener a la mano nuestro triángulo de la ley de Ohm para recordar cómo, cómo vamos a determinar cada uno de los parámetros. Si recordamos que Victoria fue reina de Inglaterra, o de Inglaterra fue reina, a mí me gusta más así, Victoria fue reina de Inglaterra. Si necesito calcular el voltaje, ¿qué va a ser igual entonces? A la a corriente. la resistencia por la corriente. A la resistencia por la corriente o a la corriente por la resistencia, que es exactamente lo mismo que nos dicen en el chat, también es corriente por resistencia. O resistencia por corriente, da lo mismo porque esto es una multiplicación. Entonces, si vamos a multiplicar, pero como es el voltaje 1, tendrá que ser la corriente 1 por la resistencia 1. La corriente 1 a lo mejor no tiene problema porque es igual a la 2 y a la 3, pero la resistencia sí es diferente. O sea, 0.2 amperes
que es la corriente 1, por la resistencia 1, que en este caso es de 100 ohms, ¿no? 100 ohms. Y entonces eso me da como resultado un valor de voltaje de 20. en la suma. El orden de los sumandos no altera la suma, en el producto tampoco, el orden de los factores no altera el producto, así que sí podemos aplicar esas relaciones aquí. Ni en la suma ni en el producto el orden de los, en este caso, el orden de los factores en la multiplicación no altera el producto, y el orden de los sumandos en la suma tampoco altera la suma. Entonces podemos intercambiarlas de posición sin ningún problema. Muchachos, 0.2%, ¿cuánto me da? 20. 20. ¿Y estos son 20. qué? 20 volts, ¿no? Y así podemos calcular el voltaje 2 multiplicando la corriente 2 por la resistencia 2. En este caso la corriente 2 es igual a la 1 y es igual a la 3 y es igual a la total. 0.2 amperes por la resistencia 2, que en este caso son 200 ohms. Y eso me da ¿cuántos volts? 40. 40 volts, 40. ok. 40 volts. Y finalmente también podemos calcular el voltaje 3 de la misma manera, multiplicando la corriente 3 por la resistencia 3. Esto va a ser los mismos 0.2 amperes por los 200 ohms, que es la resistencia 3. Y con eso obtengo un voltaje 3D también de 40 volts. Y entonces es el momento indicado para recordar que, como este es un circuito serie, aquí puedo recordar que el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes, es decir, va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, que de hecho es lo que tengo aquí, representado aquí. El primer valor es el voltaje 1, el segundo el voltaje 2 y el voltaje 3, y entonces así como están acomodados, simplemente puedo sumarlos. 20, 40 y 40 me van a dar 100 volts, que es efectivamente el voltaje total que aplicamos a este circuito. Y con eso puedo corroborar que mi cálculo de mis voltajes individuales pues es correcto, porque al final al sumarlos voy a obtener el voltaje total. ¿Sí o no, muchachos? Muchachos, muchachas, ¿sí o no? Entonces Sí. ya puedo aquí escribir, gracias, ya aquí puedo decir que el voltaje 1 que aparece entre los terminales del resistor 1 va a ser de 20 volts, el voltaje en los terminales del resistor 2 va a ser 40 volts, y el voltaje en los terminales del resistor 3 va a ser 40 volts, el voltaje 1 de 20, el 2 de 40 y el 3 de 40. Y eso, pues si se dan cuenta, se reparte pues de acuerdo al valor resistencia, proporcionalmente con respecto a la resistencia. La resistencia 1, por ejemplo, es de 100 ohms, es la mitad de las otras dos, y pues entonces solamente le queda la mitad del voltaje. La mitad del voltaje es suficiente para que pueda seguir impulsando la corriente a través de la misma resistencia. En el caso de los resistores 2 y 3, pues necesitan una cantidad de voltaje doble con respecto a la resistencia 1, porque su valor de resistencia es el doble, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poquito esa relación entre el voltaje y la resistencia. Son proporcionales de alguna manera. Pero al final lo que nos interesa es que la suma de todos estos pues nos debe de dar exactamente el voltaje total que aplicamos en la fuente. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Bien, gracias. Entonces, pues este es básicamente el comportamiento de un circuito serie de resistores. Esta es la forma en que vamos a resolver un circuito puramente serie de resistores. Desde luego aquí podríamos agregar el cálculo de la potencia, por ejemplo, y a lo mejor podríamos calcular la potencia en cada resistor y la corriente en cada resistor.
Bueno, vamos a hacerlo nada más para el caso de la potencia total, por ejemplo. Si quisiéramos calcular, muchachos, la potencia total de este circuito, ¿a qué sería igual la potencia total del circuito? ¿Cómo la podríamos calcular? Es el voltaje también por la corriente, ¿no? Así es, el voltaje, pero entonces este será el voltaje total por la corriente total. Si tenemos aquí para calcular la potencia total, entonces sabemos que la, mm, el voltaje total que aplicamos a este circuito fueron 100 volts. Y la corriente total de este circuito que calculamos fue de 0.2 amperes, entonces podemos obtener la potencia total de este circuito y eso nos va a dar, ¿cuánto será? 20. 20, ¿no? 20 volts por amperes son watts y sería la potencia total del circuito. Y si quisiéramos calcular potencias individuales, pues habría que hacer el cálculo de las potencias individuales. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la potencia 1, esa sería el voltaje 1 por la corriente 1, por ejemplo. El voltaje 1 que encontramos aquí fue de 20 volts. Y la corriente 1, pues fue exactamente igual que la corriente total, ¿no? De 0.2 amperes. Y esto me daría, me dicen en el chat son 4 watts. 20 por 0.2 son 4, eso es 1 amperes. Y eso me da 4 watts. Y así me puedo ir para cada elemento, porque si calculo la potencia 2 sería el voltaje 2 por la corriente 2, y serían, la voltaje 2 sería de 40 volts por 2.2 amperes, y eso me daría, me dicen en el chat, sí, 8. Daniela, que son 8 watts. 8 watts, y de la misma manera podríamos calcular la potencia 3, multiplicando el voltaje 3 por la corriente 3, y nos daría también en este caso 8 watts, ¿no? Porque son 40 volts también el voltaje 3 y 0.2 amperes la corriente en todas las partes del circuito, y esto me da 8 watts. Incluso, ¿qué observan, muchachos? Si sumamos las tres potencias, ¿qué nos da? 20. De watts. De watts, que es la potencia total. Entonces, igual, eso se comporta exactamente igual que el voltaje. La suma de las potencias individuales me va a dar la potencia total. La suma de todas estas es igual a esta. Y bueno, podemos calcular energías y podemos calcular energía, sobre todo, que es lo otro que hemos estado calculando, calores, de la misma manera que lo hicimos para un resistor individual. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios con respecto a este circuito. ¿No? Gracias, Olga. No hay dudas. Pasamos al siguiente. Lo otro que vamos a ver es el siguiente tipo de circuito, que es el circuito paralelo. Vamos a establecer sus ecuaciones y vamos a hacer un ejercicio similar a este, pero para un circuito paralelo. ¿No hay dudas, preguntas, muchachos? ¿Objeciones? ¿Observaciones? ¿Nada? No, profe. No. Vale, gracias. Entonces, vamos al siguiente circuito, muchachos. Vamos a analizar cómo funciona, cómo se comporta. En este caso tenemos un circuito que llamamos un circuito paralelo, que de la misma manera como lo vimos en los circuitos de capacitores, pues tiene la misma característica, comparte algunas características, ¿no? Por ejemplo, alimentamos aquí con un voltaje, digamos un voltaje total, y cuando nosotros alimentamos con un voltaje, la característica de este circuito es que todos los resistores
Vamos a hablar del resistor 1, 2 y 3, que son estos que tenemos acá. Vamos a llamar que este es el resistor 1, o la resistencia 1. Este es el resistor 2, o la resistencia 2. Y esta es la resistencia 3. La característica de este circuito es precisamente que si siguiéramos la trayectoria desde el borne positivo de la fuente, veríamos que un extremo de la resistencia 1 está conectado directamente al borne de la fuente, pero también un extremo de la resistencia 2 está conectado directamente al borne positivo de la fuente, y también un extremo o un borne de la resistencia 3 está conectado directamente a la fuente. Entonces, la conclusión es que cada uno de las terminales de cada uno de los resistores en este circuito están directamente conectados a la fuente, en este caso del lado positivo. Y si lo vemos del lado negativo, veríamos lo mismo. Este conductor conecta directamente con el otro extremo de la resistencia 1. Si seguimos más adelante, vemos que conecta directamente con el segundo extremo de la resistencia 2 y también conecta directamente con el segundo extremo de la resistencia 3, de tal manera que los otros extremos de la resistencia, los tres extremos, están directamente conectados al negativo. Entonces, cada uno de estos resistores está directamente conectado a, a las terminales de la fuente. Por lo tanto, muchachos, esto nos da una idea de cuál es el voltaje que aparece en cada uno de estos resistores, o de las terminales de cada uno de estos resistores, porque aquí tendríamos, por ejemplo, el voltaje en el resistor 1, por ejemplo aquí, bueno, voy a ponerlo aquí, voy a suponer que estas son las terminales del resistor 1, aquí voy a tener el voltaje 1 entre estos dos terminales, y aquí voy a tener el voltaje 2 entre los terminales del resistor 2, y aquí voy a tener el voltaje 3 entre los terminales del resistor 3. Y si cada uno de estos resistores está conectado directamente a la fuente, ¿cómo será el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 con respecto al voltaje total? Va a ser el mismo. Va a ser el mismo, muy bien. Efectivamente, esa es la relación que existe en este circuito en cuanto a los voltajes. El voltaje total de este circuito, pues va a ser el mismo que aparece entre los terminales del resistor 1, y va a ser el mismo que aparece entre los terminales del resistor 2, y va a ser el mismo que aparece entre los terminales del resistor 3. Entonces, los voltajes van a ser iguales en todos los elementos en este circuito. Esa es una característica de este circuito paralelo. Y ahora vamos a ver qué pasa con las corrientes, porque cuando nosotros conectamos esto, pues aquí va a aparecer una corriente saliendo de la fuente, una corriente que sería pues, la corriente total del circuito. La corriente total del circuito, pero esta corriente total va moviéndose a través de esta trayectoria. Voy a cambiar de cursor. Esta corriente va moviéndose a través de esta trayectoria, pero cuando llegado a este punto, esta corriente se va a dividir. Una parte se va a ir por la resistencia 1 y otra parte va a seguir adelante. Y cuando llegue a este punto, esta corriente que sigue adelante se va a ir una parte por la resistencia 2 y otra parte por la resistencia 3. Y entonces, resulta que vamos a tener aquí varias corrientes, porque a través de la resistencia 1, pues va a pasar una corriente 1. Y aquí, nuevamente llegado a este punto, va a pasar una parte de esa corriente total, va a pasar por aquí. Y aquí va a pasar una corriente 2. Y otra parte de esa corriente total va a seguir hacia adelante y va a pasar a través de la resistencia 3, de tal suerte que aquí tenemos una corriente 3. Y entonces cada una de estas corrientes pasa por esta resistencia, y al llegar a este punto, pues aquí sigue pasando la corriente 1. Acá sigue pasando la corriente 2. Y acá sigue pasando la corriente 3. Pero bueno, la corriente 3 llega a este punto y se mueve hacia la izquierda, y aquí se junta con la corriente 2.
y se siguen moviendo las dos hacia la izquierda y aquí se junta con la corriente 3, con la corriente 1, perdón, de tal manera que aquí, al final del recorrido del circuito para regresar hacia la fuente, aquí nuevamente se conforma una corriente total que va a pasar por esta fuente y va a seguir, bueno, va a seguir este ciclo, va a seguir circulando todo el tiempo de la misma manera. Entonces la pregunta, muchachos, ¿qué pasa con las corrientes en este circuito? ¿Cómo son las corrientes? Con respecto a la corriente total, ¿cómo son estas corrientes 1, 2 y 3? ¿Cuál es la relación entre ellas? ¿La podemos observar? ¿La podemos intuir ahí? ¿Alguna idea? ¿Cómo serán estas corrientes con respecto a las corrientes 1, 2 y 3 con respecto a la total? En el caso anterior eran iguales porque solamente había una trayectoria, pero aquí si nos damos cuenta la corriente total se está dividiendo, se está separando entre las tres corrientes. Entonces, ¿cómo serán? ¿Sería la suma de las tres corrientes? Efectivamente, gracias Rubí, efectivamente sería la suma, porque esta corriente total de alguna manera una parte se va por la resistencia 1 y otra parte sigue adelante para dividirse nuevamente entre la resistencia 2 y entre la resistencia 3. Y entonces, efectivamente, la relación que existe en este circuito de las corrientes es esta. La corriente total del circuito va a ser igual a la suma de las corrientes, es igual va a ser a la suma a la corriente 1 más la cantidad de corriente que pase por la resistencia 2, que va a ser la corriente 2, más la cantidad de corriente que pase por la resistencia 3, es la corriente 3. Entonces, esa es la relación de las corrientes en este circuito paralelo. Y entonces ya tenemos la relación entre voltajes y la corriente. Ahora lo único que nos hace falta determinar es cuál será o cómo podremos determinar la resistencia total de este circuito. Vamos a tratar de entender eso y vamos a tratar de ver que si hay un electrón que nos dice Silvia que es la suma de las resistencias, eso pasa para el circuito serie, aplica para el circuito serie, para este circuito no. Vamos a tratar de entenderlo. Si viene aquí, este es un electrón, mi cursor, es un electrón que viene por aquí, y entonces llega a este punto, y entonces él puede buscar un camino para irse por acá, o puede seguir adelante y va a buscar otro camino para irse por acá, o va a buscar otro camino para irse por acá. Y entonces este electrón puede elegir si irse por aquí por el resistor 1, o puede elegir si puede irse por el resistor 2, o puede elegir irse por el resistor 3. ¿Por cuál va a elegir irse? Pues por el que vea, por el que tenga menos resistencia. Porque tenga menos resistencia, por ahí va a elegir irse. Bueno, pero todos no van a poder todos pasar por ahí. Algunos tendrán que pasar por algunos de los otros resistores. De tal suerte que, pues ahora, un mismo electrón solamente tiene que pasar a través de un resistor. No necesita pasar a través de los tres, como en el caso de las series. Entonces, ese efecto de que tenga que pasar solamente por un resistor y que va a elegir, de hecho, el de menor resistencia para pasar por ahí, eso hace que la resistencia total de este circuito pues sea menor que las resistencias individuales. Y la forma de obtener eso, de lograr que esta resistencia sea menor que las resistencias individuales, es precisamente, como nos dicen ahí en el chat, sacando la inversa de las inversas. Es decir, para un circuito paralelo, la forma de calcular la resistencia total es sacar el inverso de la suma de las inversas. En este caso, la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Bien, entonces esa es la forma en que se va a comportar la resistencia total de este circuito. Finalmente, para un electrón que va a circular a través de este circuito, cuando llegue a este punto, va a ver que la resistencia global de este circuito va a ser menor que cualquiera de estas. Y esta la vamos a determinar con esta ecuación. Si se acuerdan, esto era similar a lo que hacíamos en el circuito, nada más que allá en el circuito de capacitores era inverso. Esto era para el circuito, para el arreglo paralelo.
Y en este caso, para el arreglo serie, esta era la forma de determinar la capacitancia total, pero en este caso, la resistencia va a ser menor que la menor si la conectamos en paralelo. Así es como hay que recordar esto. En un circuito paralelo, la resistencia total del circuito va a ser menor que la menor. Y la forma de obtener eso es precisamente hacer esta inversa de la suma de las inversas. Entonces, pues ya tenemos aquí las tres ecuaciones que nos van a servir para calcular la relación entre las resistencias, los voltajes y las corrientes en un circuito paralelo de capacitores. Lo que podríamos hacer solamente es otra vez generalizar este resultado para cualquier número de resistencias. Entonces, si tenemos que la resistencia total en un circuito paralelo va a ser la inversa de la suma de las inversas, 1 en R1 más 1 en R2 más todas las resistencias que haya, o todos los inversos de las resistencias que haya, hasta la última resistencia, 1 en la resistencia N. Así es como podríamos generalizar la resistencia total de este circuito para N cantidad de resistencias. De igual manera, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, y va a ser igual al voltaje 2, y va a ser igual al voltaje 3, igual a todos los voltajes hasta el último voltaje, hasta el voltaje N. Esa es la forma general de esta ecuación. Lo mismo que de las corrientes. La corriente total en este circuito va a ser igual a la suma de las corrientes, es decir, va a ser la corriente 1 más la corriente 2 más todas las corrientes hasta la última que haya, la corriente en la resistencia N. Y bueno, ahí están las ecuaciones, muchachos, que nos permiten resolver un circuito paralelo de capacitores. Estas son las ecuaciones generales para cualquier cantidad de resistores conectados en el circuito. Y estas otras que tenemos a la izquierda, en este caso es para el caso específico de estos tres resistores conectados en paralelo. Si fueran 4, pues habría que agregar un cuarto elemento, pero eso ya está comprendido en la general. Y de igual manera, para este caso, como en el anterior, pues se sigue aplicando la ley de Ohm de manera indistinta. No es cierto, no está en función del voltaje, sino en función de la corriente. Porque la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente eléctrica en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esta sigue aplicando para todos los elementos de este circuito en general y para cada uno de ellos también en particular. Entonces, estas cuatro ecuaciones que están encerradas en amarillo, o estas tres en azul con esta en amarillo de la ley de Ohm, las cuatro nos van a servir para resolver un sistema, un circuito paralelo de resistores, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Vamos al ejercicio. Bien, tomar eso como un sí. Vamos al ejercicio, entonces aquí está el ejercicio. Vamos a ver el mismo caso que el anterior. Vamos a suponer que tenemos una fuente de voltaje de 100 volts. El voltaje total que aplicamos a este circuito es de 100 volts. Y lo aplicamos sobre tres resistencias. Una resistencia 1 de 100 ohms. Una resistencia 2 de 200 ohms, igual que la anterior. Una resistencia 3 también de 200 ohms. Y resulta que si tenemos esto, muchachos, pues vamos a tener, al conectarlo de esta manera, vamos a tener aquí una corriente total en el circuito
que se va a dividir proporcionalmente entre los tres elementos. En este caso aquí vamos a tener una corriente 1 a través de la resistencia 1, vamos a tener una corriente 2 a través de la resistencia 2, y vamos a tener una corriente 3 a partir de la resistencia 3. Y desde luego, pues, entre en los extremos de cada resistor vamos a tener un voltaje que podemos medir entre los extremos de ese resistor. Y el objetivo entonces en este problema es determinar pues todos esos parámetros. ¿Cuánto vale, por ejemplo, necesitamos determinar cuánto vale la resistencia total del circuito? También necesitamos determinar cuánto vale la corriente total del circuito, la corriente en cada uno de las resistencias, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y además los voltajes en cada uno de las resistencias, el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Y entonces la pregunta es, muchachos, ¿qué hacemos para empezar a resolver este circuito? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Alguna idea? La resistencia total nos dice Daniela en el chat. Si calculamos la resistencia total para este circuito, ¿cómo la calculamos? ¿A qué va a ser igual? Al inverso de la suma de las resistencias. Ajá, al inverso de la suma del inverso de las resistencias. Al inverso del inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3. Es decir, la suma el inverso de la suma de las inversas. Entonces, es el inverso de la resistencia 1. La resistencia 1 vale 100 ohms. Y luego más la inversa de la resistencia 2 que vale 200 ohms. Más la inversa de la resistencia 3 que vale también 200 ohms. Y si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es la inversa de 100? 0.01. 0,1. 0.01. Y si hiciéramos las unidades, me daría ohms a la menos 1, porque le estoy subiendo al numerador. La inversa de 200. 0.005. 0.005, Sí, 0,05. ¿así? Sí. Ok. Y la otra también es igual, 0.005 ohms a la menos 1. Y entonces si sumáramos estos tres, nos daría 1 sobre 0.2. Nos queda menos de un minuto, muchachos, se va a terminar la sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos para acabar este ejercicio. No nos lleva más que unos 10 minutitos. 0.02, ¿no? Sí. ¿Cuánto es la inversa de 0.002? 50 ohms. 50. 50. Y la inversa de ohms a la menos 1, 50 ohms. Se está por terminar la sesión, muchachos. Nos reconectamos para terminar este ejercicio. Y vemos que el valor que obtuvimos de resistencia total es de 50 ohms. Y eso es menor que la menor que tenemos ahí, porque la menor es de 100 ohms. Entonces, bueno, esto me da la idea de que estoy haciendo un cálculo correcto, porque es una característica de este circuito. La resistencia total es menor que la menor. Los espero, muchachos, para continuar, terminar este ejercicio. Lo acabamos rápido, no nos llevamos